Descubrí que mi manipuladora y abusiva madre estaba usando mi identidad para obtener préstamos mientras me acosaba después de hacer mi vida imposible, así que trabajé con mi tía para llevarla ante la justicia. Vivir con mi madre fue una pesadilla absoluta. Siempre ha sido tóxica y manipuladora, pero las cosas se pusieron realmente mal después de que mi padre nos dejó cuando yo tenía alrededor de 12 años. Desde entonces, yo era su saco de golpes emocional. Ella controlaba todo sobre mí, con quién podía salir, que me ponía e incluso monitoreaba mis mensajes de texto. Si alguna vez hacía algo que no le gustaba, me gritaba durante horas y a veces incluso lanzaba cosas por la casa solo para hacerme entender su punto. Nunca me vio como su hija, solo vio a alguien a quien podía controlar. Una vez, llegué 10 minutos tarde al toque de queda y me hizo dormir en el porche en pleno invierno. Otra vez, cerró con llave toda la comida en la cocina porque no doblé la ropa correctamente. Siempre que me rebelaba, decía que era igual que mi padre fracasado y que terminaría siendo un fracaso. Así que sí, las cosas estaban mal y solo empeoraron a medida que crecía. Sabía que tenía que irme, pero ella lo hizo difícil. Saboteó cada trabajo que intenté conseguir, llamaba a los empleadores para hablar mal de mí. También decía constantemente que no sería nada sin ella. Afortunadamente, aún así logré encontrar un trabajo en nuestro comedor local. Ahorré cada centavo que pude, trabajé múltiples turnos, a menudo hasta tarde, y finalmente me mudé hace 2 meses. Encontré un pequeño apartamento en una zona diferente de nuestra ciudad y la bloqueé en todo. Por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Pero, por supuesto, a mi madre no le sentó bien. Me dejó docenas de correos de voz desagradables desde diferentes números. Me llamaba egoísta e ingrata por abandonarla. Cuando no respondí, intensificó su comportamiento. Comenzó a contactar a nuestra familia extendida para hacerme sentir culpable. Muchos de ellos me contactaron para decirme que la había abandonado en su momento de necesidad. Al principio lo ignoré, pensé que, si simplemente mantenía el contacto cero el tiempo suficiente, eventualmente pasaría página. Admito que fue ingenuo de mi parte pensar eso. Al principio, fueron pequeñas cosas las que me desconcertaron. Los paquetes que ordené nunca llegaron, aunque el seguimiento decía que habían sido entregados. Luego, mi buzón de correo comenzó a ser manipulado. Cartas importantes, incluida una oferta de trabajo, simplemente desaparecieron. Pensé que era mala suerte o alguien robando correo en el edificio, pero seguía ocurriendo. Luego, un día llegó un aviso de morosidad de una compañía eléctrica con la que nunca me registré, para una dirección donde solía vivir con mi madre. Ahí fue cuando comencé a entrar en pánico. Nunca había vivido en esa dirección, pero la factura estaba a mi nombre. No tenía idea de qué hacer. Unos días después, comencé a recibir mensajes de texto aleatorios de números desconocidos que decían cosas como ¿por qué llegaste a casa después de las 10 de la noche el lunes? ¿O por qué estabas en la farmacia el martes? Lo cual era súper espeluznante porque ¿cómo sabía esta persona dónde estaba y qué estaba haciendo? Intenté descartarlo como spam o coincidencia, pero mi ansiedad estaba por las nubes. No podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando, estaba afectando mi cabeza. Empecé a revisar cada cerradura 2 veces, estaba genuinamente aterrorizada de salir de mi apartamento. Luego, unas semanas después, las cosas empeoraron. La policía apareció en mi puerta una noche y me dijo que estaba siendo investigada por robo en tiendas. Aparentemente, alguien que coincidía con mi descripción había sido sorprendido robando en una tienda cercana. Traté de mantener la calma y explicar que ni siquiera había salido de casa ese día, pero no parecían convencidos. Dijeron que el gerente de la tienda les había dado mi nombre e insistió en que yo había sido quien lo hizo. Estaba aterrorizada. Afortunadamente, el edificio de mi apartamento tiene cámaras de seguridad, así que les di acceso a las imágenes y mostraron que nunca salí ese día. Después de revisar las imágenes, se disculparon y me dijeron que me comunicara si tenía alguna información sobre quién podría haber sido. Entonces supe que esto no era solo una coincidencia. Alguien estaba tratando de incriminarme y ese alguien tenía que ser mi madre. Era la única persona que se parecía a mí y a quien sabía que le encantaba robar en tiendas. Unas 2 horas después de que la policía apareció en mi puerta, finalmente me armé de valor para ir a decirles a la policía sobre mi sospecha. Decidí hablar con los mismos 2 oficiales que conocí y cuando les dije que pensaba que era mi madre quien me había tendido una trampa, comenzaron a investigarla y vaya que encontraron mucho. Mi madre había estado apareciendo en múltiples tiendas, comprando artículos y luego devolviéndolos después de cambiar los productos reales por artículos más baratos dentro de las cajas.
Aparentemente, tenía una tarjeta de crédito a mi nombre porque tenía acceso a mi número de seguro social y todos mis detalles bancarios durante mucho tiempo y usó la tarjeta de crédito para cometer su fraude. Los oficiales dijeron que tenían imágenes de vigilancia de la tienda que se me acercó que mostraban que ella llevaba un sombrero y una máscara médica. Era fácil confundirla conmigo porque nos parecíamos mucho, pero todavía era claramente ella. En ese punto, estaba demasiado alterada por todo, así que los oficiales me escoltaron de regreso a casa y me dijeron que se comunicarían cada vez que encontraran nueva información sobre mi madre. Querían construir un caso sólido contra ella antes de acusarla de algo. 2 días después, uno de los oficiales llamó y me dijo que mi madre también había establecido servicios públicos a mi nombre en su casa porque probablemente quería acumular facturas impagas y arruinar mi crédito. Eso explica la factura de electricidad que recibí. Aparte de eso, me dijeron que mi madre también había estado haciendo publicaciones largas que esencialmente trataban sobre cómo ella había sacrificado todo por su hija que terminó volviéndose en su contra. Honestamente, no sabía qué sentir. Mi único consuelo fue que los oficiales prometieron que abrirían una investigación formal sobre ella y que la arrestarían pronto. Pero solo empeoró para mí. Esa misma noche, después de mi llamada con el oficial, descubrí la parte más espeluznante. Uno de mis vecinos mencionó que un tipo había estado preguntando por mí. Estaba preguntando dónde vivía, a qué hora llegaba a casa, si tenía visitantes, etc. Resulta que mi madre había contratado a un investigador privado para acosarme. Estaba tan obsesionada con saber cada pequeño detalle de mi vida que en realidad pagó a alguien para que rastreara mis movimientos. Después de preguntar en mi lugar de trabajo, descubrí que el investigador privado incluso había aparecido fuera de mi lugar de trabajo un día, pero no me di cuenta porque un compañero de trabajo me estaba acompañando a mi coche en ese momento. Por no mencionar que también explicaría los extraños mensajes de texto que había estado recibiendo. Estaba exhausta, paranoica y asustada todo el tiempo. No podía soportarlo más. Sabía que necesitaba ayuda seria. Fue entonces cuando decidí llamar a mi tía, la hermana distanciada de mi madre. Sabía que era abogada, pero no había hablado con ella en años porque mi madre me había envenenado contra prácticamente todos en la familia. Mi madre siempre decía que mi tía era avara y estaba cortada con la misma tela que mi padre. No estaba segura de si me ayudaría, pero estaba desesperada. Para mi sorpresa, estaba más que dispuesta a tomar mi caso pro bono. Resulta que mi madre también la había perjudicado. Después de que murieron sus padres, mi madre le mintió y le dijo que no quedaba nada en la herencia, cuando en realidad se había llevado todo, incluidos los artículos sentimentales que mi tía quería. Para cuando mi tía se enteró, mi madre ya había vendido la herencia y se había mudado a otro lugar. Mi tía había estado esperando una oportunidad para vengarse desde entonces. Juntas, solicitamos una orden de restricción y construimos un caso contra mi madre por acoso, fraude y robo de identidad. Cuando mi madre entró en la sala del tribunal y vio a su hermana sentada en la mesa del abogado, se puso pálida. Nunca olvidaré la expresión de su cara. No tenía idea de que estaba en contacto con mi tía y la última persona que quería enfrentar en el tribunal era la hermana a la que había traicionado. Mi tía fue una bestia en el tribunal. Sabía exactamente cómo manejar a mi madre, quien intentó cada truco en el libro para posponer la audiencia. Incluso intentó reclamar parcialidad porque su hermana era mi abogada, pero el juez la rechazó cada vez. La audiencia en sí fue un circo. Mi madre intentó cada excusa bajo el sol para excusar sus acciones. Afirmó que solo me estaba ayudando usando mi nombre y que necesitaba mantenerme vigilada para mi propia seguridad, e incluso que le había dado permiso para usar mi identidad. Nada de eso se sostuvo. Había demasiadas pruebas en su contra, imágenes de seguridad de la tienda, facturas de servicios públicos a mi nombre y el informe y testimonio del investigador privado sobre lo que mi madre le había hecho hacer. En un momento, incluso intentó argumentar que yo la había hecho hacer todo esto al cortar contacto. Dijo que la había obligado a actuar de esa manera porque la había abandonado y que solo estaba tratando de protegerme al mantenerme vigilada. El juez no aceptó nada de eso. Cada vez que mi madre intentaba zafarse de la responsabilidad, el juez la rechazaba. Al final, el tribunal me otorgó una orden de restricción y ordenó a mi madre que pagara una restitución por el daño que causó a mi crédito y finanzas. Ella salió del tribunal furiosa, pero no sin antes gritar que yo era una niña desagradecida y que me arrepentiría de esto. Estaba realmente feliz con los resultados de ese caso. Finalmente me sentí segura y estaba realmente agradecida con mi tía por eso,
Pero luego otros miembros de la familia extendida comenzaron a contactarme y a decirme que estaba mal llevar a mi propia madre a juicio y arrastrar a su hermana distanciada a eso. Me han llamado desgracia de casi todas las formas posibles. Sé que hice lo correcto por mi salud mental, pero ahora pienso que llevé las cosas demasiado lejos. Tal vez debería haber intentado hablar con ella o negociar con ella o algo así. No lo sé, estoy hecha un lío en este momento. Mis emociones han estado en estado de alerta máxima durante tanto tiempo que ya no sé qué está bien o mal. Podría usar cualquier consejo ahora mismo, pero por favor sean amables conmigo. ¿Estuve mal por llevar a mi madre a juicio y usar a su hermana distanciada como mi abogada? Actualización 1. Hola a todos, pensé en darles una actualización ya que ha pasado mucho desde la audiencia en el tribunal. Esto viene poco más de un mes después de que todo sucediera, y alerta de spoiler, el drama no terminó en el tribunal. También he leído muchos de los comentarios y solo quería agradecer a todos los que comentaron. Ahora he aprendido sobre el narcisismo, el trastorno mental, y he investigado mucho sobre él. Mi madre se alinea bastante bien con los síntomas y, aunque entiendo que mi madre puede no estar en control de cómo piensa su mente, aún sé que puede ser responsable de sus acciones. Ahora, continuemos con las actualizaciones porque tengo algunas para dar. Después de la audiencia, lo primero que hice fue cortar a cada pariente que tomó el lado de mi madre. Muchos de ellos intentaron hacerme sentir culpable y dijeron que debería perdonarla porque sigue siendo mi madre, pero estar relacionado con alguien no significa que les debas perdón, especialmente no después de todo lo que mi madre me hizo pasar. Algunas de estas personas no movieron un dedo para ayudarme cuando ella estaba haciendo mi vida imposible, pero de repente tenían todas estas opiniones sobre la lealtad familiar. Sí, no, gracias. Bloqueé a cada uno de ellos. Ni siquiera fue una decisión difícil, principalmente porque solo era un puñado de ellos, pero he aprendido por las malas que mantener a personas tóxicas en tu vida solo trae más caos. Pero incluso después de cortar contacto con esos monos voladores, el caos no se detuvo ahí. Unas 2 semanas después de la audiencia, descubrí que mi madre estaba tratando de demandar al investigador privado que había hablado con mis vecinos. ¿Pueden creerlo? Aparentemente, estaba enojada porque habló con mis vecinos durante su investigación y afirmó que rompió la confidencialidad. Ni siquiera sé por qué pensó que era una buena idea, pero siguió adelante de todos modos. Desafortunadamente para ella, el investigador privado era un profesional. Guardó todos los recibos, que incluían mensajes de texto, correos electrónicos e incluso un contrato escrito con mi madre donde ella explícitamente le daba permiso para preguntar sobre mí. Por lo que escuché, el investigador privado no se anduvo con rodeos. Cortó de raíz sus tonterías de inmediato e incluso informó su comportamiento a las autoridades que manejaban la investigación de fraude. Y hablando de la investigación de fraude, las cosas se pusieron salvajes. Recibí una llamada del investigador asignado a mi caso, la misma persona con la que había trabajado antes cuando denuncié las travesuras de mi madre. Me dijeron que habían encontrado más estafas que había hecho en mi nombre. Aparentemente, había estado usando mi identidad durante años sin que yo lo supiera. Pensé que los servicios públicos y el robo en tiendas eran malos, pero eso era solo la punta del iceberg. Había solicitado múltiples préstamos pequeños bajo mi nombre, pero nada lo suficientemente grande como para ser detectado de inmediato. Eran solo pequeñas cantidades aquí y allá. Además de eso, se suscribió a servicios aleatorios e incluso intentó alquilar un apartamento usando mi identidad. No tenía idea de que esto estaba sucediendo porque las facturas y cartas se enviaban a su dirección. Es aterrador pensar hasta dónde estaba dispuesta a llegar solo para fastidiarme. El investigador me dijo que, según lo que descubrieron, mi madre podría enfrentar cargos penales si el departamento de fraude decide perseguir el caso. Ahora mismo todavía están revisando todo, pero parece bastante serio. No puedo decir que estoy sorprendida. Ha estado haciendo este tipo de esquemas desde que tengo memoria, pero saber que finalmente podría enfrentar consecuencias, eso se siente bien, como realmente bien. Luego vino la parte más. Descubrí por algunos miembros de la familia extendida, personas con las que apenas hablo, que mi madre había estado difundiendo mentiras sobre mí. Les dijo que estaba drogada y fuera de control, y que por eso la policía apareció en mi apartamento. Según ella, estaba tratando de ayudarme a limpiar mi vida porque supuestamente estaba demasiado perdida para ayudarme a mí misma. Mintió sobre todo el asunto para hacerse pasar por la heroína y la pobre madre que estaba haciendo todo lo posible por su hija descarriado. Escuchar eso honestamente me hizo hervir la sangre, no solo porque era una mentira total, sino porque mostraba cuán profundamente manipuladora es.
No solo intentó arruinar mi vida con fraude y acoso, sino que también estaba trabajando activamente para destruir mi reputación. Algunas de las personas a las que difundió estas mentiras eran parientes lejanos, pero también se acercó a viejos amigos de la familia que no me habían visto en años. Supongo que pensó que si podía convencer a suficientes personas de que yo era un desastre, justificaría todas las cosas que me había hecho. Fue difícil escuchar sobre esas mentiras, aunque sabía que no eran ciertas. Me sentí tan triste y agotada. He pasado tanto de mi vida lidiando con su manipulación y es frustrante verla tratar de arrastrarme hacia abajo incluso cuando he hecho todo lo posible por seguir adelante. Pero he llegado a darme cuenta de que personas como ella no cambian. Siempre encontrarán nuevas formas de hacerse la víctima y culpar a los demás. Aún así, no voy a dejar que ella gane. He tomado todas las medidas necesarias para protegerme. He puesto más alertas de fraude, trabajé con el investigador para limpiar el desastre que hizo con mi crédito y me mantuve firme en mi límite de no contacto. También me aseguré de advertir a los parientes y amigos que contactó que todo lo que dijo era una mentira. Afortunadamente, los que me contactaron me creyeron, especialmente después de que expliqué lo que sucedió en el tribunal. Además, la mayoría de ellos solo me contactaron para informarme que mi madre andaba por ahí sonando como una lunática. Supongo que también fue refrescante ver que un montón de otras personas veían a mi madre por lo que realmente era. Al final del día, me siento más en paz sabiendo que no estoy lidiando con esto sola. El sistema legal finalmente está de mi lado y mi madre no puede manipular para salir de esta. No estoy segura de qué va a pasar a continuación con la investigación o si enfrentará tiempo en prisión, pero seguro les actualizaré a todos. Manténganse atentos. Actualización 2. Hola a todos, no planeaba publicar de nuevo tan pronto, pero las cosas se han salido aún más de control desde mi última actualización. Honestamente, pensé que los trucos de mi madre disminuirían después de la audiencia en el tribunal, pero no, solo se ha vuelto más desquiciada y esta vez fue tras mi trabajo. No mucho después de cortar contacto con los parientes que tomaron su lado, supongo que mamá se dio cuenta de que no le quedaba nadie para hacer su trabajo sucio. Fue entonces cuando decidió hacer un truco directamente dirigido a mi sustento. Envió una carta a mi lugar de trabajo llena de mentiras sobre cómo soy mentalmente inestable y peligrosa para los clientes. La carta básicamente me hacía parecer una amenaza y decía que si no me despedían, causaría algún tipo de escena. Incluso agregó historias falsas para tratar de hacer parecer que era imprudente en el trabajo. Afortunadamente, mi jefa no es un idiota. Me conocía desde hacía mucho tiempo y sabía que la carta era falsa. Me llamó a su oficina, me mostró la carta y me dijo que no me preocupara por eso. Honestamente, todavía me dolió ver las cosas que mamá escribió sobre mí, aunque sabía que eran mentiras. Mi jefa fue súper genial al respecto. Involucró de inmediato a seguridad y se aseguró de que mi madre estuviera en la lista negra del edificio. Ahora, si mamá siquiera piensa en aparecer, seguridad se encargará de ella antes de que se acerque a mí. Después de eso, estaba emocionalmente agotada. Quiero decir, en ese momento estaba claro que mamá estaba decidida a destruirme como fuera. Ya no podía manipularme, así que decidió atacar mi reputación y carrera. Me seguía diciendo que no iba a funcionar, pero estaría mintiendo si dijera que no me dolía. Terminé llamando a mi tía, la que me representó durante el caso en el tribunal, y ella me dio el apoyo que tanto necesitaba. Me dijo que no interactuara con mamá, no importa cuánto tratara de arrastrarme hacia abajo. Me recordó que mamá ya no podía alcanzarme físicamente debido a mi orden de restricción. Me aseguró que si mamá hacía más trucos, se aseguraría de que mamá fuera acusada de violar mi orden de restricción. Y luego, como una semana después del incidente de la carta, descubrí que mamá había sido arrestada. Aparentemente, la investigación de fraude que mencioné en mi última actualización la alcanzó y una de las tiendas que estafó decidió presentar cargos. Por lo que me dijeron, mamá había estado usando tarjetas de crédito robadas para hacer compras en línea y una de las tiendas marcó su cuenta cuando la investigación vinculó todo con ella. La policía intervino y ella fue arrestada por robo y fraude. Actualmente está detenida hasta su juicio y, según mi tía, los cargos son lo suficientemente serios como para que podría estar mirando tiempo real en prisión. Hay una larga lista de cargos, como robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito y robo por engaño, solo por nombrar algunos. Todo finalmente la está alcanzando. Mi tía. Mi increíble abogada, fue la primera en enterarse del arresto y cuando lo hizo, mi madre intentó hacer otro truco. Mi madre de alguna manera consiguió un teléfono mientras estaba detenida y llamó a mi tía. Le rogó a mi tía que la representara.
¿Pueden imaginar la audacia? Después de todo lo que mamá le hizo pasar a mi tía, tuvo la audacia de pedirle a mi tía que la ayudara. Según mi tía, cuando mamá llamó, ni siquiera se disculpó, en cambio, trató de manipularla y dijo que la familia siempre debería apoyarse mutuamente. Mi tía cortó eso muy rápido. Le dijo a mamá que si quería asesoramiento legal, tendría que encontrar a alguien más porque no había forma de que defendiera a alguien que trató de arruinarla a ella y a la vida de su sobrina. Aparentemente, mamá comenzó a gritarle por teléfono. La llamó traidora y amenazó con arruinarla también. Mi tía le dijo a mamá que anduviera con cuidado porque mi tía era una abogada bien reputada y, si quería, podría ayudar fácilmente a escalar los cargos que mamá estaba enfrentando. Mamá se sorprendió al escuchar eso y colgó rápidamente el teléfono. Cuando mi tía me contó sobre esto, no supe qué decir. No podía creer que incluso después de todo, mamá todavía pensara que podía hacer que alguien se sintiera culpable de salvarla, y no solo a cualquiera, era la única otra familia cercana que tenía, a quien había traicionado de la peor manera posible. Era como si no hubiera aprendido absolutamente nada. Escuchar sobre esa llamada telefónica fue a la vez satisfactorio y triste. Confirmó lo que ya sabía, que mamá siempre elegiría la manipulación sobre la responsabilidad, pero también me hizo darme cuenta de lo perdida que realmente estaba. En cuanto a cómo me siento sobre su arresto, es complicado. Parte de mí se siente culpable por sentirme aliviada. Todavía es mi madre, saben, y saber que está sentada en una celda esperando el juicio es difícil de procesar. Pero al mismo tiempo, no es como si no hubiera visto venir esto. Ha estado saliéndose con la suya con este tipo de comportamiento durante años y solo era cuestión de tiempo antes de que la alcanzara. Honestamente, se siente como si el karma finalmente hubiera hecho su trabajo. Si pasa algo más, seguro les actualizaré a todos. Gracias nuevamente a todos los que han seguido este viaje salvaje y han ofrecido apoyo. No tienen idea de cuánto significa para mí. Actualización 3. Hola a todos, han pasado 6 meses desde mi última actualización y pensé en darles a todos algo de cierre. Ha pasado mucho y, por primera vez en mucho tiempo, finalmente puedo decir que ha terminado. Así que aquí está la situación, mi madre se declaró culpable de varios cargos menores de fraude. Honestamente, me sorprendió que todo se resolviera tan rápido. Resulta que su abogado trabajó en un acuerdo de culpabilidad porque había demasiadas pruebas en su contra. Había rastros en papel, imágenes de vigilancia y víctimas dispuestas a testificar. Si hubiera tratado de luchar, habría estado enfrentando cargos mucho más graves. El juez le dio 2 años de libertad condicional en lugar de tiempo en prisión, junto con una orden de pagar restitución por todo lo que robó. La cantidad de restitución no es una broma. Ella debe 1 tonelada de dinero. Cada préstamo que sacó a mi nombre, cada transacción fraudulenta que hizo y los daños de los cargos por robo se han sumado a una cifra bastante grande. Conociéndola, probablemente nunca lo pagará todo, pero honestamente, eso ya no es mi problema. Pensé que me sentiría mal por ella o al menos confundida, pero no. Me siento libre. Por primera vez en mi vida, no estoy constantemente esperando que se despliegue la próxima pesadilla. No tengo que preocuparme de que ella manipule a nadie a mi alrededor o me arrastre de nuevo a su desastre. La orden de restricción sigue en vigencia y he cambiado oficialmente mi apellido para asegurarme de que no pueda encontrarme de nuevo. Se sintió extraño al principio, pero ahora se siente como un nuevo comienzo, como si finalmente pudiera vivir mi vida en mis propios términos. En cuanto a cómo este lío afectó a mi madre, bueno, digamos que el karma la golpeó fuerte. Mucha gente en su círculo social la ha cortado. La noticia sobre los cargos por fraude se difundió rápidamente, especialmente porque algunas de las personas a las que estafó estaban dentro de ese círculo. Su reputación se desplomó y, por lo que he escuchado, ha estado luchando por mantener un trabajo. Sé que algunos parientes mutuos sienten pena por ella, pero yo no soy uno de ellos. Ella construyó esta casa de naipes y ahora todo se está derrumbando. Pero hace un par de semanas, mi tía, la abogada que me ayudó a obtener la orden de restricción, se comunicó. Me dijo que mi madre le había estado enviando mensajes de texto, aunque mi tía dejó muy claro después de eso que no quería tener nada que ver con ella. Aparentemente, mamá estaba enviando estos mensajes largos sobre cómo mi tía la había traicionado al apoyarme. Ella culpó a mi tía por donde estaba ahora. La llamó egoísta y traidora. Mi tía obviamente no iba a quedarse de brazos cruzados. Es abogada. Mi tía no se contuvo en absoluto al despotricar contra mi madre.
Le recordó cómo mi madre le robó su herencia cuando mi tía estaba ahogándose en deudas estudiantiles y al borde de la falta de vivienda. Le dijo a mi madre que ella era la traidora. Mi tía le preguntó a mi madre si lo que mi madre le hizo era algo que la familia se hacía entre sí porque mi madre no podía soltar el razonamiento de la familia primero. Mi madre aparentemente no tenía mucho que decir después de eso. Nunca se disculpó ni una vez, incluso cuando mi tía señaló todos los errores que mi madre había cometido y las diversas formas en que había herido a mi tía. Quiero decir, ni mi tía ni yo estábamos sorprendidas. Mi madre nunca se ha disculpado por nada de lo que ha dicho o hecho. Sabía que esto no habría llevado a nada más, pero eso no impidió que mi madre esencialmente acosara a mi tía. Siguió llamando y enviando mensajes de texto a mi tía con varios insultos. Eventualmente, mi tía había tenido suficiente y le dijo a mi madre que si continuaba acosándola, presentaría una demanda en su contra por robarle su herencia. Eso cayó a mi madre muy rápido. En cuanto a mí, estoy en un lugar mucho mejor. He comenzado terapia para trabajar en todo lo que me hizo pasar. No es fácil, pero por primera vez, siento que finalmente estoy avanzando. No voy a mentir, todavía hay momentos en los que me sorprendo mirando por encima del hombro porque no puedo evitar preguntarme si mi madre intentará abrirse camino de regreso a mi vida, pero esos momentos están ocurriendo cada vez menos. Sé que no soy la misma persona que era cuando comenzó todo esto. No puedo agradecerles lo suficiente a todos por el apoyo y los consejos que me dieron durante esta pesadilla. Hubo momentos en los que pensé que cedería, pero leer sus comentarios me dio la fuerza para seguir adelante. Es increíble cuánto pueden sentirse como un salvavidas los extraños en Internet cuando más lo necesitas. Así que sí, ha terminado. Finalmente soy libre. Gracias.